Y bueno, vamos a tratar hoy de informar a la población no para que baje los brazos, no para que deje de cuidarse, no para decir estamos bien, sino para ubicarse y relativizar el problema que tienen específicamente en el departamento de Colonia o en la ciudad de Carmelo, que ha generado en estos últimos tiempos una preocupación particular, para poder compararlo y poder situarse, contextualizarlo en el contexto del país, la situación epidemiológica del país, conocerla y saber cómo estamos parados en este departamento y en estas ciudades particularmente respecto a lo que es el resto del país. Eso siempre nos permite juzgar de una manera más precisa la situación en la que estamos. Para ello, le agradezco a todas las autoridades por haberme dado esta oportunidad de venir y agradezco el SECOED ampliado con inspectora del Departamento de Educación Primaria, hubo gente que hizo muy buenos aportes, por lo tanto trataré de transmitir algo de lo que hemos hablado acá y ustedes después posteriormente me harán las preguntas que consideren pertinentes. Una cosa muy importante es que Uruguay tuvo una primera etapa, las primeras semanas epidemiológicas el año pasado y las primeras semanas epidemiológicas de este año en el país fueron semanas epidemiológicas con un número bajo de casos. Si nosotros miramos ahora en el comunicado de prensa que va a salir posteriormente, va a ser más fácil porque van a poder ver las gráficas que nosotros estuvimos hablando y estuvimos mirando con los integrantes del SECOED, que probablemente no se vean porque están muy lejos, pero después va a salir en esta gráfica. Nosotros vemos, estas son las semanas epidemiológicas, cada semana epidemiológica y la cantidad de casos nuevos que aparecen. A grandes rasgos, todos ven que tenemos unas primeras semanas epidemiológicas en enero, en febrero, que son bajas, con un pequeño piquito, y que empiezan a subir en marzo, abril y mayo. Ese comportamiento, que no sé si lo habrán visto bien, pero como ya les digo, lo van a ver en el comunicado de prensa, es el comportamiento que ha tenido la epidemia en el país. En el país hemos visto que en el primer mes, las primeras semanas epidemiológicas, los números fueron bajos, y lo mismo sucedió en Colonia. El repunte de los números empezó a ocurrir en el mes de marzo. En el mes de marzo empezaron a subir los números y el pico más grande es en abril y ahora en mayo, que parece que hay una meseta en abril y en mayo de números epidemiológicos que no han seguido subiendo, no han tenido un crecimiento exponencial, que han estado relativamente estable y que tal vez, si seguimos a este ritmo de vacunación, podamos tener la suerte de decir que hay una tendencia a la baja en los números de contagios. ¿Qué queremos decir con esto y por qué es importante? Cuando miramos esta gráfica que yo les mostré, que es la de Carmelo, y ustedes miran la gráfica del departamento de Colonia, que es muy parecida, es prácticamente igual. Esto es en todo el departamento. Y esto se reproduce en otras capitales departamentales. Por lo tanto, tenemos en Colonia una situación en la cual no podemos decir que estamos bien, porque el país entero está en una situación ocupándose de una situación epidemiológica única desde que comenzó la pandemia, con casos reiterados de altos, con una mortalidad que para Uruguay es una mortalidad alta, pero que bueno, que estamos meseteando eso y peleando contra el aumento de esas cifras con una herramienta principal que tenemos, que es la vacunación. Lo que hemos visto sí en Carmelo o en algunos lugares de los diferentes departamentos. ¿Por qué menciono Carmelo? La menciono específicamente porque nosotros tuvimos una reunión por Zoom el día sábado y fue específicamente a punto de partida de esa ciudad que comenzó el trabajo entre las autoridades centrales del Ministerio de Salud Pública y SECOED. Pero probablemente no sea la única ciudad y probablemente sean otros lugares también en los cuales se ha visto que la gente es un poco más adepta a las fiestas, a las reuniones sociales y que tal vez la movilidad que tanto estamos pidiendo que se restrinja no es tan restringida como debería ser. Entonces eso no lo vamos a condenar, sabemos que hay culturas diferentes en los diferentes pueblos,
pero sí tenemos que ser muy enfáticos en esto. La gente no puede aumentar su movilidad, no puede bajar la guardia en cuanto a lo que son los cuidados particulares, especiales de cada uno de los sanitarios personales y la distancia entre los individuos. Eso es lo único que nos va a permitir que esta meseta no siga subiendo hasta que lleguemos a esa etapa de descenso gracias a la vacunación. Carmelo no está en una situación de desastre, lo digo claro, porque eso es una de las cosas que más tenía alerta a la población. No está en una situación de desastre, tampoco lo está Colonia y tampoco lo está el país. Está en una situación crítica en la cual no hemos tenido hasta ahora, no habíamos tenido tantos casos positivos seguidos, tantas semanas seguidas epidemiológicas, y en la cual tenemos un sistema de salud que está estresado, que está exigido, tenemos médicos y enfermeros que están cansados, pero tenemos un sistema de salud que sigue respondiendo. Tenemos un sistema de salud que todavía tiene camas de CTI disponibles y todavía tiene la capacidad de decir, no se nos mueren pacientes porque no estén atendidos, porque el sistema de salud haya colapsado. Eso no sucede, no estamos en esa situación. No, ¿qué quiere decir esto? Ah, bueno, ¿quiere decir que ahora salimos todos a hacer fiestas? No, estamos en una situación muy bisagra, en el cual, donde hagamos un mal movimiento, ahí sí podemos entrar en un sistema de salud totalmente agotado, en el cual no tengamos más capacidad. Ustedes lo ven todos los días en la prensa con los números locales y eso se repite en todos los departamentos. La cantidad de camas de CTI ha disminuido para las camas libres, ¿no? Las camas ocupadas son altas, pero las camas libres en CTI son cada vez menos, y se ha visto en las últimas semanas que los pacientes han tenido que ser trasladados de un departamento a otro departamento. Eso tiene capacidad el sistema de salud para, si se necesita trasladar desde Colonia o desde Carmelo o desde donde sea pacientes de un departamento a otro departamento o de un prestador a otro, lo podemos hacer y todavía estamos en esa situación. ¿Bien? O sea que lo primero creo que es que la población escuche, que no entre en pánico, que sí nos ayude, que sí ayude a no tener que enfrentarnos a una situación de colapso del sistema de salud. Lo segundo es que estamos esperando de manera activa. Nadie está esperando con los brazos quietos y sin hacer nada. Se está esperando mientras se vacuna. ¿Por qué? Porque la vacunación es la esperanza que tenemos para que los casos no sigan subiendo. Y en cuanto al hecho de la vacunación, tenemos muy buenos datos acá en Colonia, tenemos buenas noticias. En el día de hoy, esto es una primicia que me la dio la directora departamental de salud, a quien agradezco, y su adjunto, la doctora Alejandra Torres y Ramón Barbot, quienes en el día de ayer me confirmaron que se concretó que más del 30%, el 30,1% de la población del departamento de Colonia ha llegado a la inmunidad con las 2 dosis de vacuna. Eso quiere decir que lo que se ha visto es que cuando se llega a ese nivel de vacuna, la meseta es más constante y hay una tendencia de los departamentos a no seguir subiendo en el número de casos. Hay una relación, parece haber una relación entre el número de pacientes vacunados y el número de casos diarios de los departamentos. Y en este momento parecería que Colonia está entrando en ese grupo de departamentos que podría tener un descenso de los casos. Tenemos un 54,5% de la población con la primera dosis y, como ya les dije, un 30%, un poquito más de un 30% con ya las dos. Con la primera, 54,5%, y con las dos, el 30%. Otra cosa muy importante de la vacunación es la vacunación pueblo a pueblo. La vacunación pueblo a pueblo tiene la particularidad de ir a aquellos lugares a los cuales es difícil acceder en una metrópolis, es decir, o están lejos, o son lugares en los que vive gente de contexto más crítico, o están alejados. Tenemos un excelente programa pueblo a pueblo en Colonia, a pesar de que el primer día hubo una falta de entendimiento, que bueno, no se sabe exactamente bien a qué se debió, pero todos sabemos que hubo en la zona este del departamento
determinadas aglomeraciones en el lugar donde estaba el ómnibus para vacunar. Eso sucedió el primer día y después el resto de la semana, inclusive el día de ayer, se vacunó de manera excelente, de manera ordenada, con muy pocas aglomeraciones y ha dado el resultado que estábamos esperando. El Ministerio de Salud Pública está muy conforme en cómo va la vacunación en Colonia y cómo se ha hecho el plan pueblo a pueblo, con más de 20 pueblos y más de 2.900 dosis dadas. Y para aclarar, en el día de ayer se volvió a esas localidades que habían sido problemáticas el primer día y se completó la vacunación de todos los vecinos para que nadie quede sin vacunas por causa de aquel primer día en el cual se juntó gente que no era de las localidades. O sea que la parte de vacunación va muy bien, que es una de las primeras herramientas o de las herramientas más fuertes que tenemos para controlar la pandemia. Y otra cosa importante es que, bueno, por suerte, el departamento de Colonia se caracteriza por cuidar mucho a las personas mayores, tiene muy buenos hogares de estadía para personas mayores y los mismos han sido vacunados todos ellos. En estos últimos días, algunos que no se habían podido vacunar al inicio en la primera etapa de la ronda de vacunación de los LPEM, como se le dice a los hogares de estadía, o antes se les llamaba hogares de ancianos o hogares de estadía para personas mayores, o LPEM, se habían vacunado ya hace un tiempo. Algunos no se pudieron vacunar porque estaban infectados y en esta semana se pudo vacunar todos los LPEMs por lo menos con su primera dosis y la mayoría de ellos ya tiene la segunda dosis. Además de eso, la Dirección Departamental de Salud procuró vacunar también a varios establecimientos que no son de personas mayores, pero que tienen pacientes internados con discapacidades diferentes, con diferentes tipos de discapacidad. Entonces, tenemos hogares como el Hogar Cádiz, el Ombú y otros más, que no los voy a nombrar todos, pero que también recibieron ya sus primeras dosis de vacuna. O sea que en la parte de vacunación, Colonia está bien. Hay que seguir insistiendo que la población se agende en los lugares de vacunación fijos en cada una de las ciudades y seguir vacunando, que ese es el camino. Tenemos otra preocupación, una segunda preocupación. La primera era esta global del departamento y de algunas ciudades. La segunda preocupación es los centros educativos, que lo estuvimos tratando en el SECOED. Lo que vimos es que tenemos un número relativamente importante de centros educativos en los que hay niños con COVID. Hay algún niño con COVID. Eso no quiere decir que sean todos brotes. Por ejemplo, yo no voy a leer todos los centros educativos que tenemos, me hicieron un informe excelente en la Dirección Departamental de Salud, pero por ejemplo Carmelo tiene hoy 8 centros educativos, de los cuales 7 son de educación primaria y 1 es un CAIF. Colonia tiene 4 de educación primaria y 2 que son CAIF, pero no todos ellos son brotes. Algunos de ellos tienen más de 2 o 3 niños que se contagiaron dentro del colegio, de la escuela. La mayor parte de los contagios son contactos intrafamiliares que fueron a la escuela y que no generaron contagios dentro de la escuela. Eso no se puede considerar un brote y no tiene las características como para tomar medidas extremas de la escuela porque perjudicamos a todo el resto de los niños, cuando en realidad aislando ese niño o eventualmente la clase ya se puede controlar esa situación. Rosario, Juan Lacase, Ombues de la Valle, Nueva Albesia también tiene escuelas con casos, pero ya les digo, la mayoría de ellas son casos aislados. Hay un caso particular del cual se está ocupando la Dirección Departamental de Salud, que es la Escuela 103 de Los Nogales, 130, que actualmente tiene 8 niños positivos y ya se tomaron todas las medidas de rastreo, de aislamiento y de desinfección que tiene que tener, y se está estudiando ese brote con epidemiología de la Dirección General de Salud de Casco Central del Ministerio de Salud Pública. O sea que eso está de alguna manera bajo control. Y lo que es más importante es que esta situación que se da de las escuelas en Colonia no es único de Colonia. El resto de los departamentos tienen la misma situación. Los niños, al estar en su casa, algunos de ellos se contagian con contagio intrafamiliar, hay muchos contagios intrafamiliares. En el momento de llegar a ir a la escuela, cuando van a la escuela, están contagiados. No se contagiaron en la escuela, se contagiaron en su casa. Y eso mismo pasa en muchos departamentos.
O sea que, ¿a qué vamos? Con estos dos conceptos que dije hoy. Si tenemos que tomar alguna medida más restrictiva, es una medida que no se puede tomar solamente para el departamento de Colonia. ¿Por qué? Porque es la misma situación que tenemos en el resto del país. Si tuviéramos que tomar alguna medida más restrictiva respecto a suspender cursos, que por ahora no está planteado, pero si se puede plantear, sí, claro, todo se puede plantear. No sería solamente para Colonia. Habría que verlo en el contexto del país y serían medidas que hay que tomarlas con el Poder Ejecutivo, porque son medidas que generan gran repercusión a nivel de la población y no solamente repercusión en la salud. Por lo tanto, quien toma las medidas de cierre más estrictos, quien toma la medida de cuarentena o quien toma la medida de cerrar las escuelas, no es el Ministerio de Salud Pública, es el Consejo de Ministros y el señor Presidente. ¿Por qué? Porque es una medida que hay que tomarla a nivel país y porque además no solamente influye en la educación, sino influye en otras áreas de la vida de la población. Y para terminar, una breve mención específicamente a un brote que tenemos en la empresa Yasaki, que también lo estuvimos hablando, en la cual hay 700 personas trabajando, 700 trabajadores, y por supuesto hay que ocuparse de que una empresa de tal magnitud en el departamento, que da nada más ni nada menos que 700 empleos, siga funcionando. Y eso de manera de no afectar la salud de la población. La Dirección Departamental de Salud se ocupó de comunicarse con las autoridades, se cambió la dinámica de muestreo, antes se hacían muestreos aleatorios por líneas de trabajo, ahora se hace el muestreo de todos los participantes de esa misma línea de trabajo cuando hay un paciente positivo, y de esa manera se ha logrado que de los 104 infectados que hay actualmente, hay 104 infectados en esta industria, se recuperaran ya 51. Y lo que vemos día a día es que cada vez hay más recuperados y se encuentran menos positivos. O sea que pensamos que la evolución de este brote, que es un brote importante, también va a ir cada vez en favor de resolverse. Bueno, esto es un poco lo que hablamos en el SECOED y algunas otras cosas internas, algunas dinámicas de trabajo futuro con las autoridades de la ANEP y en principio estoy disponible para algunas preguntas que ustedes quisieran hacer.